Hola a todos, seguimos con el curso de Web API. En este caso vamos a crear un repositorio en memoria enfocados en una clase libro. En este caso tenemos una solución y esta solución contiene una Web API que hemos creado gracias a los comandos .NET New, Web API, use-controller, -n y la nombramos como queríamos, ¿verdad? Entonces, dentro de acá nosotros vamos a crear un controller enfocado en libros. También necesitamos representar esos libros como una entidad y necesitamos crear también un repositorio que almacene diferentes métodos para agregar, eliminar, obtener todos los elementos y actualizar, en este caso, la entidad o una entidad en específico. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos paso a paso. Primero, vamos a dirigirnos acá donde dice New Folder y vamos a crear una carpeta llamada Entities. Pueden usar la terminal para crear los folders si gustan. En este caso pueden ir a library.api y crear, en este caso, su folder. En este caso pueden llamarle Entities. Pero como yo ya lo he creado, no es necesario. Por lo tanto, voy a cerrar la terminal de momento y dentro de acá voy a crear una clase. Esta clase la vamos a nombrar Book. Dentro de Book nosotros teníamos algunas propiedades. En este caso necesitamos tener una llave primaria. Esa llave primaria se va a llamar Book ID o un identificador único. Vamos a decir que va a tener un método get y set, pero el método set lo vamos a poner como privado. Ya veremos por qué. Luego de esto teníamos una propiedad llamada title para representar el título de nuestro libro. Igual que la anterior, la pondremos como private set. Y un valor por defecto como string empty. Excelente. La otra propiedad que teníamos era un string que hacía referencia a la edición de este libro. Private set. String.empty. Por último, teníamos una pequeña descripción de este libro. En este caso, description. Private set. Valor por defecto, un string vacío. Ahora, ¿por qué he puesto private set? Porque nosotros queremos crear este objeto de manera correcta. Por lo tanto, si nosotros queremos crear un objeto de la manera correcta, lo correcto, lo adecuado sería crear un método estático, o mejor dicho, un método de fábrica, que me cree un libro de la forma adecuada. Por ejemplo, vamos a nombrarlo como createNew. En este método vamos a recibir el title de ese libro, también la edición y por último su respectiva descripción. Ahora, acá usamos esta función de flecha y decimos que vamos a retornar un nuevo libro. Listo. En este caso, Book ID, cada vez que nosotros creemos un libro, necesitamos generar automáticamente un ID. ¿Cómo hacemos eso? Gracias a la clase GUID. GUID nos permite este método llamado newGUID. Por lo tanto, cada vez que se cree un libro, se va a crear un identificador único. Ahora el title, en este caso que él lo trae desde este método, lo hemos pedido con un parámetro title. Edición va a ser igual a edition. Y por último, la descripción va a ser igual a description. Excelente. De esta forma hemos creado un método fábrica para crear un objeto de la forma correcta, de la forma adecuada. Esto es una buena práctica en programación. Ok. Hemos creado la representación de la entidad. Ahora necesitamos representar una clase que guarde, que elimine, que obtenga y que actualice, en este caso, una entidad. Y que obtenga todas las entidades que tenemos guardadas en memoria, en este caso. Vamos a crear un repositorio en memoria.
¿Por qué memoria? Porque no estamos ocupando ninguna base de datos para ello. Para eso vamos a crear un nuevo folder llamado repositories. Dentro de la carpeta repositories vamos a crear una clase llamada el nombre de la entidad más la palabra repository. Correcto. Enter. Y se nos crea una clase en el namespace library.api, pero nuestro namespace es repositories. Excelente. Entonces, como queremos representar en este caso una lista de libros, nosotros podemos decir private read only list. Esta es una clase genérica, por lo tanto nosotros necesitamos decirle qué tipo de dato vamos a usar para guardar, en este caso en esta lista, y va a ser de tipo book. Y estos serían nuestros libros. Ahora nosotros queremos agregar estos libros. Nosotros queremos tener libros en memoria, perdón. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, gracias a la clase book create new, nosotros podemos decir acá, créame un libro. Por ejemplo, el título de este libro va a ser Programming. La edición 2, y una descripción, libro acerca de programación. Ahora, quiero agregar otro libro, entonces voy a tomar esto y así, ¿verdad? Sucesivamente. Voy a crear un libro llamado, en este caso, Programming, o Data Structures, edición 1, libro acerca de programación, Math for Programmers. Otro nombrado, por ejemplo, Programming for Dummies. Y vamos a crear otro llamado Programming for Experts. Listo. Con eso sería suficiente. Bueno, vamos a nombrar el último. En este caso, nada más. Libro acerca de matemáticas. Sencillo. Entonces, hemos representado una lista de libros, pero memoria. Ok. Uno de los métodos que necesitamos y fundamental es crear, ¿verdad? Create book. ¿Esto qué tiene que recibir? Un book. Pulsión de flecha. Books. .add. ¿Qué vamos a agregar? El libro que estamos recibiendo. También. Esto sería todo, ¿verdad? El método create. No hay nada que agregar. Ahora vamos a hacer un método para eliminar. ¿Cómo hacemos eso, verdad? Remove book. Para poder eliminar un libro, nosotros necesitamos identificar ese libro. Y de la forma que nosotros estamos identificando ese libro es por medio del ID. Y el tipo de dato del ID es un GUID. Por lo tanto, si que nosotros queremos eliminar un libro, necesitamos especificarle el ID. O sea, el tipo de dato. En este caso, Book ID. Y esto, ¿verdad? Ahora, necesitamos buscar, en este caso, un libro que cumpla con esto, ¿verdad? Que exista este ID. ¿Cómo hacemos eso? Que ese libro esté definido dentro de estos que están acá. De lo contrario, no se puede eliminar un libro que no existe. Entonces, nosotros vamos a crear un método acá que retorne una tupla. En este caso, el índice y un booleano que diga que no existe. No existe. Y vamos a decir y define it. Si está definido. Esto recibe como parámetro lo mismo. El ID del libro, book ID, y decimos acá. Voy a hacer un poquito más grande. Y nosotros necesitamos el índice. Entonces, el index. De nuestros libros vamos a buscar el índice. En las listas tenemos un método que se llama findIndex, que busca un elemento que cumpla las condiciones definidas en un predicado, en esta lambda function. Vamos a ocupar esta lambda para poder buscar, en este caso, ese ID que cumpla con esa necesidad. En este caso, que cumpla que el book ID
sea igual al book ID que le estamos pasando. En este caso, book ID. De esta forma, nosotros estamos obteniendo un ID que existe o no en nuestra base de datos. ¿Cómo verificamos que lo que estamos haciendo tiene lógica? Si el index, por ejemplo, vamos a retornar, en este caso, el index, y vamos a verificar si index, si es menor a 0, quiere decir que no existe. De esta forma hemos demostrado pues que está definido nuestro libro. Ahora, en el método remove, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar esta tupla, ¿verdad? Voy a tomar esto de acá y lo pondré acá. No existe. Y vamos a decir esto que es igual a isDefined. Y defined recibe un parámetro, en este caso el ID del libro. Ahora, si el libro no existe, nosotros solo vamos a retornar false. De lo contrario, vamos a retornar true. Pero no sin antes eliminar, en este caso, el libro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos el índice. Y ahora vamos a ocupar un método de nuestras listas llamado remove. De esta forma, nosotros hemos eliminado un libro. Sencillo. Ahora vamos a crear el último método. En este caso, public pool update book. Esto recibe como parámetro el GUID, en este caso el GUID de book ID, y también recibe la información que vamos a actualizar, en este caso el book. Bueno, vamos a recibir nada más, vamos a recibir esto, book ID y book to update. Listo, ¿verdad? Entonces, acá nosotros que necesitamos verificar también lo mismo. Si el libro como tal está definido. De hecho, voy a copiar esto que está acá. De esta forma, estamos verificando que exista ese libro. Entonces decimos, si no existe el libro, nosotros vamos a retornar un false. De lo contrario, vamos a retornar un true, indicando que sí se actualizó correctamente, pero aún no se ha actualizado correctamente. Por lo tanto, vamos a hacer esa acción. Books en la posición de index va a ser igual a book to update. De esta forma nosotros estamos actualizando. Aquí removimos, si se fijan. Y aquí solamente actualizamos. De esta forma hemos completado el group, ¿verdad? Y vamos a crear un último método, en este caso que se llame get book by ID, por ejemplo. Y esto va a recibir el GUID, en este caso el book ID. Igual. Vamos a ocupar el método isDefine otra vez para verificar que ese libro existe. En este caso voy a ponerle book ID. Igual. Si no existe, a decir, vamos a arrojar una excepción. Throw new not found. Ok, vamos a ver. Argument null exception. Vamos a mandar. Argument null exception. Listo. De lo contrario, nosotros vamos a retornar un book. Pero este book de momento no existe. Entonces nosotros necesitamos encontrarlo. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. De nuestra lista books vamos a retornar el índice donde estamos buscando eso. De esta forma hemos creado un método getBookById. Recapitulando, ¿verdad? Tenemos un método para crear, un método para eliminar, un método para actualizar, un método para obtener por ID y un método que lo vamos a poner como privado en este caso para que solo funcione dentro de esta clase y poner en público los que sí importan. Y en este caso isDefine, ¿verdad? Que lo que hace es buscar el índice
donde se encuentra ese libro mediante un ID.